Estamos de vuelta en este día viernes a las 8:45. Cristian Castillo nos decía antes de ir a la pausa que la ministra de Gobernación ha sido objeto de numerosos cuestionamientos a lo largo de la semana. El sitio digital 502 publicó una investigación en la que reflejaba que había una colusión de intereses entre un hijo suyo contratado por una firma que se convertía en proveedora del Ministerio de Gobernación y una proveeduría pues francamente alta y cara, y además una contratación que también era una contratación considerable, el monto por el que se contrataba a esta persona, creo que eran $50,000 al año. De ganar 8,000 quetzales mensuales. Sí, así es. Entonces, por ese lado la ministra ha tenido cuestionamientos, pero también los ha tenido porque 10 días atrás ella decidió destituir a la cúpula de la Dirección de Inteligencia Civil, que en términos generales ha desarrollado un papel de inteligencia anticriminal. Es un cuerpo de inteligencia del Estado, debidamente regulado, que depende del Ministerio de Gobernación, que estaba a cargo de Manuel Alvarado, un militar coetáneo del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, y que desarrolla para el Estado en completo una serie de investigaciones en torno a narcotráfico, sicariato, pandillas y digamos todos los grandes riesgos en los que puede incurrir el Estado. Su función se ha orientado hacia la lucha antidelincuencial y por supuesto también hacia los riesgos de seguridad del Estado. Pero en términos de lucha antidelincuencial, esa es una entidad que ha sido enormemente valiosa, por ejemplo, para la gestión como fiscal general de Claudia Paz y Paz, y también muy valiosa para la gestión como fiscal general de Telma Aldana. Es un organismo que le provee de información concreta al Ministerio Público, en base de la cual se puede actuar para perseguir, detener, realizar una serie de acciones que son importantes para el Estado. Doy toda esta explicación para decir que esa no es una posición baladí, pues no es así como una secretaría cualquiera. Además es una posición en la que se requiere que la gente tenga principios democráticos y que por supuesto esté garantizado que no están vinculados con actividades que pueden suponer, digamos, un riesgo de gran envergadura, ya que ellos van a contar con elementos que les permiten desde escuchar telefónicamente, investigar, espiar, digo, dentro de la ley, pero hacerlo en muchos órdenes y de manera encubierta. Dicho todo esto, la ministra ha destituido a la antigua cúpula y la ha hecho sustituir. Uno de los dos cargos que ha hecho sustituir, el de subdirector de Inteligencia Civil, ha causado ya, la Dirección General de Inteligencia Civil, ha causado ya discusión. El nuevo director es el abogado Carlos Humberto Girón Méndez y el subdirector es el capitán retirado Óscar Platero Trabanino. El señor Platero Trabanino se ha significado en los últimos tiempos, primero como un autor. Él ha documentado la versión desde la parte militar del conflicto armado. De alguna manera ha justificado buena parte de los hechos que se produjeron, los hechos cruentos que se produjeron a lo largo del conflicto armado. Es parte de la Fundación contra el Terrorismo y por lo tanto es enormemente crítico de los activistas de derechos humanos en el país. No es una decisión inteligente en términos políticos nombrar a una persona con ese pedigrí ni en términos estratégicos, en una posición tan delicada y tan relevante para el Estado. Pero es una persona también que tiene un pasado que por lo menos es de hacer levantar la ceja en términos de este periodo democratizador. Si me permiten a mí empezar solo con algunos antecedentes para ponerle marco a esto de la DIGICI, quiero volver nuevamente. En el primer segmento yo hablaba sobre esto de los acuerdos de paz y la construcción de este nuevo marco de la seguridad democrática que se da pues luego de la firma de estos acuerdos y que crean varias instancias. Una de ellas es justamente la DIGICI, Dirección de Inteligencia Civil, que se va a hacer cargo de la investigación policial, que como bien decía Juan Luis, es la encargada de apoyar al Ministerio Público y de sustentar todos los casos que se van a llevar en los entes jurisdiccionales. Desde que la DIGICI empezó, yo creo que ha tenido, no sé si 1 o 2 posiblemente, civiles
a cargo de esta dirección y todos los demás han sido militares o exmilitares. Se creó otra instancia que fue el Consejo Asesor de Seguridad. Ustedes recordarán que Otto Pérez Molina prácticamente la aniquiló y la enterró. Era un grupo de personas notables que sabían de temas de seguridad y que pues tenían la responsabilidad de dar algunas propuestas en materia de seguridad al presidente. Y lo otro fue la creación de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, ahora convertida en Secretaría de Inteligencia Estratégica, para sustituir al Estado Mayor Presidencial, algo que se concreta casi al final del presidente Alfonso Portillo. En el 2007 se empieza a trabajar todo lo que es ahora la institucionalidad del Consejo Nacional de Seguridad. Es decir, esto fue un barco precioso basado en ese concepto de seguridad democrática, pero al final yo siempre me gusta ponerlo de esta forma, como ejemplificarlo como un barco muy bonito, construido con gran participación de civiles, pero que al final quien ha estado como capitán, y como parte de la tripulación han sido únicamente militares o exmilitares, con lo cual el concepto de esa seguridad democrática no termina de calar, no se ha dejado crecer a la Policía Nacional Civil, no se han dejado crecer a los órganos de inteligencia civil, sino que siempre hemos estado con esa todavía visión de la seguridad muy al estilo de la Doctrina Nacional de Seguridad. Esos eran los antecedentes. A mí lo que me preocupa profundamente es algo que planteaba Juan Luis de la información sensible que maneja esta unidad. Y esto amarrado a los métodos a los cuales están acostumbrados, sobre todo militares que operaron en servicios de inteligencia durante el conflicto armado interno, digamos. Fueron formados bajo una visión que no necesariamente empata con los métodos que se dan en seguridad democrática, pero ahora con un agravante. Muchas de las cosas que estaban prohibidas por ley, ahora se pueden hacer en ley. Entonces, realmente Eso sí, con la supuesta supervisión de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, que yo no sé qué hace hasta el momento. Que al fin es una de esas comisiones que brilla por su ausencia, sobre todo en momentos críticos. Me preocupa sobre todo la actitud de algunas de las actitudes de acciones que ha impulsado la Fundación contra el Terrorismo, sobre todo en persecución a activistas de derechos humanos. Y desde una posición como esta, la cantidad de información que puede fluir puede poner en riesgo inclusive elementos de seguridad ciudadana si no es controlada desde otro tipo de actores. Yo puedo abonar poco a lo que han dicho, pero más bien creo que hay más preguntas que respuestas. La ministra Eunice Mendizábal no ha manejado este tema con la comunicación debida. La ministra no responde prácticamente a nada. No, a nada. Se oculta en su despacho. Pero el presidente, ¿no tendría algo que decir el presidente ante todas estas situaciones que se dan, que emergen sobre dudas de corrupción, sobre decisiones que pueden ser ilegales? Tendría, por supuesto, que responder. Sería terminar de plantear las preguntas que quería decir. En la comunidad de inteligencia hay muchas dudas, una de las cuales es ¿por qué cuando faltan 53 días para la transmisión de mando se hace un cambio de esta envergadura? Hay un problema de fondo que lo haya obligado, porque si hay un problema de fondo que es importante, que empujó a la ministra Eunice Mendizábal a tomar esa decisión, entonces debe aclararlo y decirlo para justificar ese cargo. Y por el otro lado, estas relaciones, como bien mencionó Juan Luis en su exposición, son agencias que tienen una relación interinstitucional por su propia naturaleza, una relación interinstitucional que requiere confianza. Colocar a agentes nuevos allí, a estas alturas, cuando tenemos plenas persecuciones en marcha, y provocar que se gane esa confianza de la noche para la mañana es muy difícil. Entonces, objetivamente, la pregunta es esa. Algunos asesores o algunas personas cercanas a la comunidad de inteligencia dijeron que había habido una cierta presión de la Embajada de Estados Unidos para que fuera sustituida la cúpula de inteligencia civil. Lo que me sorprende son los nombramientos de estas personas. Y solo respecto al señor Platero Tramanino, hay que recordar un incidente relevante cuando él fue jefe de seguridad de la Intendencia de Aduanas durante el gobierno de Óscar Berché y fue ordenada su destitución. Él se armó adentro de Aduanas y resistió esa destitución. Pero él también hizo, y es justo recordarlo en beneficio suyo, una denuncia interesante en aquella época en la que habló de el interés
del yerno del presidente Berger porque se controlaran parte de las importaciones que se estaban realizando por medio de aduanas. O sea, el señor Platero Trabanino también tiene, digamos, una historia que contar, pero esa actitud suya, digamos, de parapetarse armado en contra de una decisión de la intendente de aduanas, de la superintendente de administración tributaria, que en aquella época era Carolina Roca, es que son muchas cosas alrededor de una figura que llega a una posición clave y que es muy relevante en términos de administración democrática. No sé cómo puede explicar el presidente Maldonado Aguirre esta decisión. Ese es el punto. Primero, mantiene la ministra en su puesto, digamos, a pesar de que venía del quinto viceministerio y estuvo todo el tiempo desde el inicio del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, se mantiene en la transición y continúa. Además, hay otro elemento que quisiera agregar al debate de esta semana controversial en el Ministerio de Gobernación, que es el mantenimiento de esos 6 helicópteros con los que cuenta la Policía Nacional Civil y que algunos tuiteros en el debate en las redes plantea que asciende alrededor de 196 millones de quetzales, solo el mantenimiento. Esto también genera mucha controversia en un momento financiero en donde el Estado no tiene las condiciones como para poder priorizar un gasto como este y que a la par tiene hospitales que han ido sistemáticamente paralizándose por la falta de insumos. Y es esa empresa del mantenimiento de los helicópteros la que contrata al hijo de la ministra de Gobernación. Pues recuerden que la hija también fue contratada en Aeronáutica Civil. Recuerden que fue uno de los primeros escándalos que tuvo la ministra Eunice Mendizábal y ciertamente no es el primero. Ya en la Fiscalía contra la Corrupción había tenido ella un cuestionamiento muy grande de parte de sus pares, los fiscales, cuando ella aceptó irse a vivir a un apartamento pagado por la CICIG, mientras esta fue dirigida por Carlos Castresana, y el cuestionamiento de sus compañeros era qué independencia podía tener una fiscal de CICIG, que la deben tener, trabajar de manera autónoma cuando vivía en un apartamento pagado por esta comisión. Fue en el 2009-2010 esta controversia. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo de los hechos más relevantes ocurridos en el día y en la semana. Ya venimos.